Hola, ¿qué tal? Nuevamente en una mesa más con todos ustedes, la cuarta mesa de análisis, decisión 2023, Estado de México, sucesión gubernamental. Y pues en esta ocasión nos acompaña, ustedes ya los conoce, a Carlos Alberto Trujillo Anel, quien es segundo síndico del Ayuntamiento de Naucalpan. Nos acompaña también David Agustín Belgodere Bugus, el cuarto regidor. Buenas noches a todos. Se encuentra también con nosotros Mauricio Aguirre Lozano, el maestro, bienvenido por el PT, bienvenido. Muchas gracias Mario, buenas noches a todos. Se encuentra también con nosotros el empresario Marco Antonio Santibáñez, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, ACC, capítulo Naucalpan. Marco, bienvenido a Veamos Muchas México. Gracias, saludos, bienvenidos. Qué bueno, pues una mesa más de análisis. Fíjense ustedes a nuestro auditorio que bueno, pues ya las campañas están cerrando, ya es la última semana, ya es el cierre, prácticamente el domingo. Tuvieron unos cierres espectaculares, tanto la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, y Delfina Gómez, por la candidatura común con el PT, Morena y el Partido Verde Ecologista. Ya las propuestas ya se dieron, ya se está cerrando esta semana, ya es un cierre interesante. Yo creo que ya viene lo que es la operación tierra, ya es el afinar las estructuras para de hoy en 8, para el domingo 4 de junio, que es la fecha clave. Ese es el obstáculo, más que las encuestas, el obstáculo es la urna para el próximo domingo, y que los invitamos desde Veamos México a la participación ciudadana. Pero más que eso, sí me gustaría entrar en materia. Por ahí seleccionamos una serie de temas y nos fuimos con uno que nos parece fundamental para compartirlo al auditorio y a nuestros panelistas, preguntarles a cada uno de ellos qué Estado de México para el presente y futuro. Ese será nuestro primer tema, y el segundo tema sería básicamente cuál visión de Estado para el Estado de México, qué modelo de gobierno dentro de estas dos grandes visiones de Estado quedaría más adecuado al Estado de México de hoy. Pero bueno, vamos a darle el uso de la voz en esta primera ronda de participación, con una exposición de 3 minutos. Iniciaría con nosotros el licenciado Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias, Mario. Bueno, sin duda queremos un Estado de México democrático. Yo creo que ese es el tema principal, que haya democracia, que los mexiquenses podamos decidir de manera libre si queremos continuar con este gobierno que ha estado por 94 años, con el PRIAN, que ahora sabemos que sí eran amigos, o con el cambio, con la cuarta transformación, con un Estado de México democrático en el cual la ciudadanía pueda decidir, el pueblo sea quien mande, sea el pueblo quien determine las políticas públicas. Sabemos que el régimen actual en el Estado de México ha priorizado solamente una parte del Estado de México. Ha priorizado la parte de influencia de lo que se conoce como Atlacomulco. Todos los municipios de aquel lado son a los que se les ha dado hoy prioridad, y eso no es malo. Sin embargo, el Estado de México somos todos. Entonces, el Valle de México hoy por hoy es la parte más poblada del Estado de México y ha estado muy abandonado, tanto por el Estado de México como por los actuales, en muchos casos, por las actuales administraciones, sobre todo en lo que se conoce como el Corredor Azul, que vamos a ver si de entrada se mantiene, pero sí necesitamos realmente decidir. Los mexiquenses tenemos que decidir qué es lo que queremos, y obviamente hacia adelante pues necesitamos que este Estado de México sea un Estado de México más equitativo,
que los recursos públicos se distribuyan de forma equitativa, no solamente que se queden en un sector, en un lugar, con algunas personas en específico, sino que se distribuya entre el pueblo, que haya una verdadera distribución de la riqueza. Sabemos que el Estado de México es el estado que más presupuesto tiene en todo el país, y eso pues no ha permeado hacia la sociedad, no ha permeado hacia que tengamos buenos servicios, a que tengamos una policía eficiente, a todo lo que necesita la ciudadanía. Se ha mantenido muy lejos de lo que la ciudadanía aspira, de lo que la ciudadanía mexiquense aspira y además merece. Por eso es importante que hoy por hoy tomemos esa decisión el 4 de junio de votar por el cambio, de votar por la Cuarta Transformación, de votar por un Estado de México democrático, un Estado de México que sí se preocupe por cada uno de los mexiquenses, no solamente por un sector, una parte de los mexiquenses, sino por todos, en general, todos los grupos, todos los sectores, todos los ciudadanos, incluidos a nuestros amigos los empresarios, incluidos a todos los grupos sociales, que haya una inclusión, una verdadera inclusión de todas las personas que habitan este Estado de México. Muchas gracias. Yo quisiera cederle el uso de la voz al regidor David Agustín Belgoder. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, independientemente a los temas que vamos a tocar en el debate, invitar a todos a votar el domingo. Lo más importante es, independientemente por quién votes, participar, porque si no estamos cediéndole la decisión de quién nos debe de gobernar a aquellos que no participan, y me parece que lo más importante es que atiborren las urnas todos los ciudadanos, porque nosotros, más que estar pensando en la estructura, en todo este movimiento territorial, estamos confiando en los ciudadanos. Al final del día, me parece que la campaña de Alejandra del Moral ha tenido una importante, un importante avance, ha tenido frescura, y me parece que día con día suma más ciudadanos. Y bueno, pues ¿qué es el Estado de México? ¿En qué situación está? Pues evidentemente el Estado de México, como todo el país, vive fuertes rezagos, sería imposible negarlo. Me parece que en México en general es un país, que no tiene las condiciones que quisiéramos tener en materia económica. Hemos tenido ya varios años de decrecimiento económico a nivel federal, y incluso cuando teníamos crecimiento, también hay que decirlo, no es el que hubiéramos querido todos hubiéramos querido estar creciendo al 5 o 6%, no al 2.3, 2.5. Pero independientemente de eso, me parece que al Estado de México se le sataniza mucho. Y por ejemplo, tú ves las cifras de inseguridad, tú ves las cifras de homicidios dolosos contra hombres o contra mujeres, y siempre se dice el Estado feminicida. El Estado de México es el segundo estado con más crímenes de este tipo. Y cuando realmente somos objetivos y visualizamos los crímenes por cada 100,000 habitantes, nos damos cuenta que el Estado de México, en muchos de esos cánceres que siempre se le castiga y se le señala como el estado más recurrente en ciertos delitos, la realidad es que está a media tabla. No es muy fácil ser el estado con más homicidios, el estado donde hay más violencia de hombre hacia la mujer, etcétera, si eres el estado más poblado. Y me parece que independientemente de eso, el Estado de México es uno de los estados que más aporta al PIB de este país. En términos del PIB per cápita, también el Estado de México está bastante arriba de la media tabla, y me parece que como centro logístico el Estado de México es primordial. No se entendería la conexión del centro a bajío, la conexión del centro a sur, de centro a sur, de norte a sur, de sur a norte, si no fuera justamente porque lo que nosotros aportamos como entidad al país. Me parece que en ese sentido es fundamental entender que, si bien el Estado de México tiene muchas cosas que mejorar, la verdad es que no partimos de la peor base, y eso hay que reconocerlo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de votar. Es cuanto. Qué bueno, tiene el uso de la voz el maestro Mauricio Aguirre Lozano. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, mi estimado Mario, un gusto, buenas noches a todos, un gusto estar con Marco, con Carlos, con mi buen amigo Bogus. Me parece muy importante que hablemos de la realidad que enfrentamos las y les mexiquenses.
Tenemos un reto enorme por delante hacia los siguientes 10 años, hacia la siguiente generación. Hoy el Estado de México, por más que quieran justificar la falta de trabajo, de infraestructura, de operatividad, es un Estado que ha sido saqueado. Es un Estado que ha formado gobernadores que tienen propiedades en Europa, uno de ellos vive en España, y esto evidentemente daña y lastima mucho a la sociedad mexiquense, que hoy carece de agua, de salud, de servicios públicos básicos, y no me refiero a las grandes urbes metropolitanas como lo es Naucalpan, Tlalnepantla, sino que el Estado también lo componen municipios de 35,000 habitantes. Prácticamente el 60% del Estado está conformada de esa naturaleza. Y son municipios donde el centro de salud está cerrado desde hace más de 2 sexenios. Son municipios donde el agua falta para el riego, sobre todo en esta época, justo en esta época de siembra. No hay el agua suficiente para las zonas agrícolas de nuestros municipios, sobre todo colindantes a Hidalgo y algunos colindantes a Guerrero y a Michoacán. Es un estado que ha perdido vocación, que ha perdido oportunidades de inversión extranjera, porque no tenemos la infraestructura, porque no nos preparamos para estos años, porque los gobernadores simplemente vieron al Estado como un botín para estar saqueándolo y para estar formando pobreza. Me resulta ridículo una propuesta apenas del 5º párrafo de la Constitución del Estado que retrata perfectamente el cinismo priista, en donde dice que en el Estado de México se tiene que reconocer la pobreza. Y pues es una pobreza que ellos generaron a lo largo de 94 años. Les tomó 94 años identificar que hay pobres, 8 millones de mexicanos en pobreza que ellos formaron, no hay más. Aquí el Estado de México solamente ha sido gobernado por el PRI y ellos son los responsables de esas cifras. Hoy el rezago social, la falta de oportunidades, la falta de conexión entre la plantilla de formación educativa y la plantilla laboral, entre lo que yo como gobierno preparo para ofrecer y el sector empresarial demanda, eso se ha roto desde hace poco más de 20 años. Necesitamos enfrentar los problemas que todos los días vivimos los mexiquenses: inseguridad, falta de agua, falta de servicios públicos, falta de un buen empleo de calidad y falta de una buena infraestructura urbana que sostenga y que conecte al Estado de México. Hoy, quienes vivimos en el Estado de México, nos vemos condenados a pagar la caseta más cara de la historia, que es la conexión entre Toluca y la Ciudad de México, y así diferentes lazos carreteros que ya iré comentando poco a poco más tarde. Sí, muchas gracias, maestro. Le concedemos el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Santibáñez. Hola, ¿cómo están? Sí, me escuchan ya. Hola, ¿cómo están? De veras siempre un honor y un privilegio tener a estos compañeros. Pero bueno, yo escuchándolos creo que cada uno de ellos tiene razón en algunas cosas. Difiero también con otras cosas de ellos. Y bueno, yo tratando de ser objetivo en el punto es, por ejemplo, sí estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una sociedad totalmente inclusiva y verdaderamente, pero primero tenemos que entender todas las problemáticas sociales que se vienen generando. Sí estoy de acuerdo que el gobierno que hemos tenido por largo de muchos años, décadas, ha tenido muchas deficiencias. Sí, también creo que en el tema de servicios públicos nos falta muchísimo por atender, por crecer, pero también creo que también es responsabilidad de la ciudadanía poner nuestro granito de arena, del empresario también. Yo lo he comentado incluso con mismos empresarios aquí, específicamente en Naucalpan, que hay cosas que no podemos dejar todo a la administración. Hay cosas que tenemos que hacer un llamado tripartita, que es parte al gobierno estatal, parte al gobierno municipal, y nosotros como ciudadanos o empresarios también participar, porque al final de cuentas
Puede ser un poco contradictorio en el tema, por ejemplo, de los servicios que nosotros pagamos independientemente de los impuestos en el tema de predial y agua, si realmente son suficientes para la infraestructura que también requerimos, pero también que utilizamos o hemos utilizado por muchos años. Muchas veces eso también hay que darle conciencia al empresario, al ciudadano. Por otra parte, yo creo que también un punto muy importante es la educación. La educación debe de ser la base de esta sociedad, y la educación tanto desde la profesionalización, desde el punto específico de que tenemos que matricular desde preescolar, primaria, secundaria, para que podamos llegar a un nivel académico mínimo de preparatoria en toda nuestra gente, en todos nuestros trabajadores, y también de una manera congruente tener en el tema específico de la profesionalización un salario remunerado equivalente y equitativo a lo que la gente se esfuerza y hace. Yo decía la otra vez que la verdad es que muchas veces también, no es que diga que esté mal, pero no comparto la idea de apoyar o gratificar a gente que no hace nada. Sí estoy de acuerdo que como empresarios, por ejemplo, una incentiva que se tendría que hacer en la Cámara, por ejemplo, es que el apoyo que se le da a los muchachos que van saliendo y empiezan a trabajar como trabajo de primera vez, que no nada más sea de primera vez, que sea hasta cierta edad. Esas son cosas que van a incentivar, nos apoyan a nosotros como empresarios, pero también a la ciudadanía. Y sin lugar a dudas, seguridad, y la otra cosa es toda la cuestión médica que tenemos que atender en un programa específico de garantizar cuando menos la atención mínima requerida, no nada más en emergencias, en cosas de especialidades y en cosas de atención. En otro segundo punto, sí me gustaría comentar un punto específico de las grandes deficiencias que hoy tenemos, y bueno, pues eso es todo. Es que bueno, concluye nuestra primera ronda, nosotros vamos a pausa y regresamos con todos ustedes. Ustedes, en esta cuarta mesa de análisis, y ya hay tema aquí con nuestros panelistas, tocaron varios puntos sumamente interesantes: el primer empleo, el tema económico, tocan el tema educativo, y yo sí quisiera compartirles a nuestro auditorio, el Estado de México es uno de los estados de mayor analfabetismo y de mayor rezago educativo, municipios del área metropolitana, de verdad, y parece mentira que los jóvenes son las personas adultas mayores, quieren certificarse que los jóvenes. Pero bueno, esos son temas que se tienen que ir trabajando con una estrategia, yo creo que parta desde el gobierno del Estado a efecto de generar las condiciones para alcanzar los niveles de educación. Pero bueno, hay tema, y yo quisiera nada más hacer una pregunta. El uso de David Agustín Antes nada más quisiera hacer una pregunta, porque veo el RAE y no encuentro la palabra ella. Nada más quisiera saber, Mauricio, qué significa ella. De un lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. Inclusión definido como... Pues el considerarnos a todos iguales. O sea, decir que el hombre y la mujer son iguales, sin distingos, es inclusión. Sí, claro, por supuesto. No hay necesidad de deformar el lenguaje para que exista inclusión. Si hay necesidad para quien en su autodefinición no se define ni hombre ni mujer. ¿Qué es una mujer? No estamos en qué es. ¿Qué es una mujer? No estamos en... Bueno, es que si empezamos con las deformaciones del lenguaje, pues partimos de un tema muy grave, ¿no? Una lógica que este pensamiento que estamos viendo materializado en este ejemplo sí define gobiernos. Y lo que estamos viendo en el planeta entero, con aquellas personas que empiezan a deformar el lenguaje y empiezan a malentender los términos de inclusión, es justamente todo lo contrario a lo que describía Carlos. Dejamos de ver sociedades democráticas en las que todos y cada uno de nosotros volvemos lo que debemos de ser, simples ciudadanos sin distingos, y empezamos a generar grupos supremacistas por cuestiones no solamente raciales, sino por cuestiones autopercitivas, por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. La preeminencia, que es algo muy peligroso en la humanidad, es algo que hoy en día toda esta lógica de la ideología de género, que está muy arraigada
en el movimiento de Delfina, lo hemos visto en los debates constantemente decirlo, es algo que pone en riesgo a todas y cada una de las familias, no solamente del Estado de México, sino del país. Y regresando al tópico de qué Estado de México queremos, me parece que coincido contigo, Carlos. Lo que estamos buscando es democracia. Y al buscar democracia, yo te cuestionaría, y te cuestionaría a ti, Mauricio, ¿la maestra va a reconocer el resultado si pierde? Yo les preguntaría, ¿la maestra va a atacar al Poder Judicial Estatal, como está pasando hoy a nivel federal, si gana? ¿La maestra va a respetar al Poder Legislativo del Estado de México o lo va a someter? Porque ese debate, esas preguntas que no vemos en el panfleto, esas propuestas que no vemos en el panfleto, me parece que luego son más importantes, ¿no? Porque si vemos las propuestas, vamos a tener más seguridad, más patrullas, mejores servicios. Ya Morena nos ha fallado, ¿no? Y un ejemplo muy claro es Naucalpan. No solamente dejamos de tener servicios en Naucalpan, Naucalpan tiene una deuda que dejó un gobierno morenista que triplicó la deuda histórica que tenía el municipio, que le va a generar un rezago en términos de infraestructura, o sea, lo que debiésemos estar teniendo de paquetes de obra a Naucalpan, de no menos de 10 años. Entonces, me parece que no existe ese ejemplo, y ahí están otros ejemplos, por ejemplo, vayan a Tamaulipas. Tamaulipas, de ser uno de los estados más bonitos del país, llegó a ser uno de los 10 mejores del país, y Américo Villarreal ha destrozado el estado en cosa de 5 meses. Entonces, me parece que aquí se habla mucho, pero no hay un solo ejemplo de lo que pudiese ser realmente en términos de beneficio de los mexicanos y del desarrollo democrático del país de los gobiernos de Morena. Le concedemos el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Santibáñez. Pues fíjate que ya entrando un poquito más en materia, sí, eso lo que hablamos ahorita en el primer bloque, sí, efectivamente, pues es mucho de las situaciones que hay, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para llegar y entender lo que nos falta? Y yo estoy muy de acuerdo contigo, sí, definitivamente, yo sí haría una pregunta, nosotros como empresarios, porque por ejemplo nosotros en la calle, ¿qué escuchamos? Que la repartición de la riqueza tiene que ser equitativa. Entonces, esas son cosas que a nosotros pues nos prenden focos rojos. Nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo en una política social, estoy de acuerdo en una inclusión, y precisamente nosotros en ese compromiso tratamos de tratar de dar salarios dignos, de tratar de dar oportunidades, pues obviamente tratar de dar, sobre todo en un tema de prestaciones, las sociales, las que te cargan las impositivas de la ley, más algunos incentivos que podamos dar, comedores, pues uniformes, algunas cosas adicionales para ir creando un tema de alianza y sobre todo de lealtad y un tema recíproco de trabajador y del empresario. Pero más allá de eso, yo preguntaría, yo preguntaría a los dos, ¿no? En el caso de Morena, sí tengo una duda, ¿dónde se gobernaría? ¿En el Estado de México o en presidencia, no? En Palacio Nacional, eso sería una pregunta importante. Y la segunda, y también en el caso de Alejandra, que realmente sí hay un compromiso de aprender y entender todos los errores que han venido, que se han suscitado, y creo que al final el que tiene que ser el ganador es la ciudadanía. Tú dijiste algo bien importante, y los principios de la democracia es eso. Finalmente ellos son nuestros administradores, son nuestros dirigentes, son nuestros representantes, todos ustedes incluso, pero más allá de eso, ¿cuál es el compromiso real? Más allá de todo el tema de bien sabido, buenas, malas administraciones las que hemos tenido a la experiencia del pueblo, pero sobre todo, ¿cuál sería el compromiso? Ir más allá de un discurso que sea populista. Y a mí lo que sí me preocupa como empresario es ¿hasta cuándo, por ejemplo,
vamos a tener, que yo no escuché mucho, fue el tema de una propuesta de un desarrollo económico regionalizado, tratando de ver las bondades que tiene cada una de las entidades económicas de todos los 125 municipios que conforman este estado. Entonces ahí es donde yo creo que son esas cosas, y cómo garantizamos la salud media, o sea, mínima que requiere la población. Eso es todo. Le concedemos el uso de la voz a Carlos Trujillo Anel. Muchas gracias. Bueno, pues contestando así rápido y a bote pronto, lo principal para que el Estado de México funcione es que haya efectivamente un Estado de Derecho, que la ley se cumpla, y eso es el principal tema por el cual tenemos un Estado de México hasta que parece hoy fallido. Pero no se preocupen, a partir de esta elección y de que tome posesión la maestra Delfina, esto va a empezar a cambiar. Sabemos que no puede ser de un día para otro, pero vamos en el camino correcto. Y efectivamente, Marco, coincido contigo, ¿qué es la principal responsabilidad de los ciudadanos y lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos? Sí, tomar mayor responsabilidad y mayor protagonismo en todas las decisiones que tome el gobierno. Y podemos empezar este 4 de junio con ir a votar y ir a votar por un cambio. Ya nos dimos cuenta que estos 94 años de un gobierno ininterrumpido de un solo partido no nos han llevado a nada bueno. Y ya vimos que en 3 o 4 años de el gobierno de la 4T ha habido muchos cambios. Para bien del país, ya lo hemos dicho otras veces, tenemos un superpeso, tenemos una economía creciendo, tenemos el salario mínimo aumentando, tenemos los programas sociales que efectivamente, dice Marco, hay que, tú mismo lo reconoces, hay que aumentarlos, no solamente al primer empleo, probablemente haya que aumentar más programas sociales, porque lamentablemente tantos años de estos gobiernos nos han llevado a que la mayor parte de la población de México viva en la pobreza o pobreza extrema. Con mucho trabajo van saliendo, va mejorando la situación del país, los salarios han aumentado en términos reales, este peso fuerte que tenemos está haciendo que ya la inflación se controle, que sabemos que es un tema externo. Antes decían, cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía. Hoy Estados Unidos está con pulmonía y México pues ni siquiera está resfriado, porque va caminando muy bien la economía, no a la velocidad que quisiéramos, pero en cuanto mejoren en el mundo estos temas económicos y políticos, México va a crecer como nunca ha crecido. ¿Por qué? Por tener un gobierno que sí se preocupa por el pueblo, por los ciudadanos, por todos. Como dice aquí el tema, decimos, la democracia es esto, es un gobierno de las mayorías. Y otro tema que decía Marco, Morena habla de repartir la riqueza. No, Morena habla de repartir bien el presupuesto. La riqueza ya se tendrá que repartir de otra forma, con el trabajo, con el esfuerzo de cada quien, pero ante un problema tan fuerte como la pobreza, no podemos decir que las personas que no tienen hoy, por estos gobiernos ineficientes que tuvimos tanto tiempo, que no tienen hoy para comer, no podemos decir, no, pues pónganse a trabajar y generen su riqueza. No, el gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a los más pobres y la riqueza ya se repartirá de otra forma, de acuerdo al trabajo, pero se tienen que ir creando las condiciones. No podemos decir que vamos a dejar de morir a una muy buena parte de mexicanos porque pues no se pusieron listos a trabajar, y no es tan sencillo. Es porque ha habido muchos años de una gran desigualdad, muchos años de políticas erróneas, políticas públicas erróneas, que ni siquiera han dejado que el empresariado mexicano progrese como debería de haber progresado. Pero hoy, con estos gobiernos de la Cuarta Transformación, se va a lograr. Gracias. Qué bueno, ojalá y así lo sea. Le concedemos el uso de la voz al maestro Mauricio Aguirre Lozano. Muchas gracias, Mario, qué buen apunte. Pues de los autores de AMLO es un peligro para México, llega el qué va a hacer Delfina ahora que sea gobernadora,
La historia siempre deja las cosas muy en claro y siempre le quita el velo a la mentira y por supuesto que le pone también la corona a quien debe reconocerse. Hoy tenemos a nivel nacional un país estable. Simplemente la reducción del tipo de cambio del dólar a peso le quita a México 200,000 millones de pesos de deuda, porque nuestra deuda está en dólares, señores, y tenemos que juntar pesos para pagarla en dólares. Pero además es de las pocas deudas mundiales que están garantizadas con la propia moneda. Otros países tienen que garantizarla en dólares, nosotros la tenemos garantizada en pesos. Esa es una gran diferencia macroeconómica que solamente Morena podía haberlo logrado y el PT siendo gobierno. Durante 70 años, 82 para ser exactos, pues ni PAN ni PRI pudieron lograr jamás ni siquiera reducirla, simplemente la renegociaban. Jamás pudieron disminuir el peso. Imagínense que hoy la tasa de fluctuación del tipo de cambio hace que se recupere lo que fue la devaluación del sexenio de Enrique Peña. Estamos recuperando todo un sexenio priista de devaluación y lo estamos haciendo apenas en 4 años. Imagínense lo que vamos a hacer de este país en 20, en 40, cuando Morena siga gobernando con los buenos resultados que estamos dando hasta ahora, porque hoy la población tiene que comer. Imagínense, tenemos que ser radicales, tenemos que ser extremistas para que la gente coma 3 veces al día, cuando teníamos más de 82 años de un modelo de gobierno neoliberal que lo único que hizo es más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Hoy las cosas han cambiado y ese cambio, esa transformación de fondo va a llegar al Estado de México a partir del 4 de junio con Delfina. Y Marco, no se va a gobernar ni en Lerdo ni en Palacio Nacional, se va a gobernar en los municipios, con la gente. Va a ser la gobernadora más cercana a la ciudadanía. Hoy tenemos un gobernador que ya tiene alerta Amber porque nadie lo conoce, nadie sabe dónde está ni quién es. Hoy tenemos al gobernador peor ubicado y calificado en la historia del estado. 72 eventos, no giras, nada más vamos a comparar PRI contra PRI. Arturo Montiel, 6 años, 490 giras de trabajo. Alfredo del Mazo, 72 eventos y 8 hospitales sin terminar heredados de Erubiel. 5 compromisos sin cumplir, 2 para Naucalpan. Él dijo, vamos a hacer un mexicable de Chamapa a Toreo. No cumplió. Él prometió un mexibús también en la Colosio, de Chamapa a Toreo. No se cumplió. Y para memoria de todos los naucalpenses, ¿dónde está el par vial de San Mateo? Prometido por Peña, prometido por Erubiel, prometido por Alfredo del Mazo. ¿Dónde está el apoyo a los empresarios? ¿Dónde está la reducción y la reconsideración en el criterio de aplicación del impuesto sobre nómina? ¿Por qué, si los empresarios de Naucalpan son los que más aportan en este impuesto sobre nómina al Estado, por qué no llega y no se retribuye con mayor infraestructura? Apenas están reencarpetando 1 de mayo, no han metido una sola pavimentación en los parques industriales, ni siquiera para hacer más competitivo el sector empresarial del municipio, cuando es el que más aporta. ¿Dónde está la redistribución del impuesto sobre hospedaje? ¿En dónde está ese retorno a los empresarios naucalpenses? No nos dejemos engañar, amigas y amigos. Hoy Alejandra del Moral no puede ganar ni siquiera el municipio que gobernó, así, ni siquiera Izcalli lo va a gobernar. Y aquí vamos a extender la lona así enorme de 2x2 para que vean cómo quedó Alejandra del Moral en Cuautitlán Izcalli y cómo quedó Delfina en Texcoco. Ahí están los resultados. No nos equivoquemos, que no nos distraigan. Pati Durán no es candidata a gobernadora en este momento, ni nadie de Naucalpan. Estamos hablando de una elección a gobernador. Estamos midiendo a Delfina con Alejandra y estamos midiendo los compromisos priistas hacia Naucalpan que no se han dado históricamente y los compromisos que tiene Delfina, que obviamente se han venido cumpliendo desde aspectos y desde criterios nacionales. Qué bueno, antes de ir a una pausa, yo me gustaría dejarles en el aire que ya va asociado con lo que ustedes están compartiendo ahorita. Esperamos la que pausa. Sí, o sea, vamos a esto, es que tocan momentos bien interesantes, bien importantes en esta mesa de análisis, y yo les pudiera preguntar así, a bote pronto, como dice Carlos Trujillo Anel, ¿qué perfil sería el más idóneo
en estos momentos para el Estado de México? Yo sí me quedé con una duda que espero me pueda resolver, Mauricio. Adelante. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo económico que ya se va a acabar. Es esa economía libre de mercado que hoy se quejan, dicen los panistas, es que la tortilla está muy cara. Pues sí, hay una libre flotación de costos, o sea, hay una oferta y demanda. Antes los precios estaban controlados. Y antes un empresario no podía tener más ganancia porque el Estado le imponía el margen de ganancia. Eso no es libre economía, eso se va a acabar y se está acabando. Hoy la oferta y la demanda impone un precio. Hoy tenemos una reducción clásica y típica en los combustibles y todavía la refinería no ha estado funcionando. En junio del próximo año se estará ya ofreciendo el primer producto de gasolina mexicana refinada nuevamente en esta refinería que nuestro presidente ha impulsado. Yo pensaba que el neoliberalismo era una teoría creada por Alexander Rostov en el coloquio de Lipton-Lindman, en la cual reunió a los colectivos socialistas, comunistas, al ver que la URSS iba a desplomar, y a los colectivos fascistas, con algunos pensadores liberales, entendiendo que iba a rescatar la economía. ¿Y qué pasó? Pues nada, esa tercera vía fue descartada por todos los autores liberales. Hay obras, por ejemplo, de Rothbard, de Hayek, de Mises, justamente despreciando este modelo, que es más parecido al socialdemócrata que vimos hoy en día. Y Mauricio, parece que no conoces el proceso de desvalorización en varias partes del planeta y parece que no conoces las tasas de interés de Estados Unidos y lo que es el dinero golondrino. Parece que tampoco estás conociendo el accionar de otras monedas en el continente, porque te das cuenta que nada tiene que ver el gobierno de la 4T en términos de la moneda. Pero bueno, eres abogado, no economista. Sí, les compartía yo el tema, ¿no? Yo les compartía el tema, cuál es el perfil más idóneo en estos momentos históricos en el Estado de México, y también compartirles, ¿no? Habría que dimensionar cuando se entran los contrastes. Vamos, Texcoco alcanza 100 secciones electorales, 200, a lo mucho 275,000 habitantes. Comparativamente con Cuautitlán Izcalli estamos hablando de más de 220 secciones electorales y estamos hablando de más de 600,000 habitantes. O sea, dimensionalmente, y yo también lo comparto porque hay municipios cuando salen los alcaldes que salen en lo mejor, los mejores alcaldes de la zona, NCT, Naucalpan, Tlalnepantla, pero habría que dimensionar el municipio que están gobernando. No es lo mismo, hay que decirlo claro, ¿no? Cuautitlán Izcalli con Huixquilucan con Tlalnepantla, Texcoco con Cuautitlán Izcalli. Adelante, Marco. Tú vas. O el que guste. Marco, para continuar el tema económico. Sí, bueno, exactamente. Mira, yo difiero un poco de ti, mi querido Mauricio. En el punto, y voy de acuerdo también aquí con mi Bobus, con mi David, que efectivamente el tema es que el superpeso que ahorita tenemos no tiene nada que ver con la política económica de la presidencia. Eso es un tema internacional, que así como vino en el tema de pandemia que nos generó y se generó una nueva forma de entender y de hacer comercio, y de que han venido creciendo otras formas de generar economía y productividad. Bueno, de igual manera el superpeso no viene por una estrategia certera de por parte del gobierno federal. Y por otra parte, en el tema de la inflación, yo sí te diría, estoy totalmente de acuerdo. En el tema de inflación, yo sí adjudicaría mucho que ahorita mucho del precio y de la inflación es precisamente por el incremento de los precios en la canasta básica, que es quien la regula, y sobre todo en el tema de productividad que tienen los agricultores mexicanos en todo el país, dependiendo la región y la área donde estemos. Entonces yo sí, ahí sí, yo pediría y suplicaría al gobierno federal verdaderos apoyos al campo reales, y no todo lo que escuchamos diario en las noticias de que se desaparecen fideicomisos, de que a la gente, a nuestros agricultores no les llega la materia prima indispensable para poder producir lo que comemos diarios todos los mexicanos. Ese es un comentario nada más. No, muy bien, Adelante. muchas gracias. ¿Por alusiones? Por doble alusión. Adelante. No, muy bien, qué bueno. Estos expertazos de la economía
fueron los que hicieron los diseños macroeconómicos y políticas económicas que quebraron al país, ¿no? Es decir, tenemos la generación de los tecnócratas que desde por ahí de Zedillo, Pedro Aspe y todos ellos vinieron justo con esta narrativa que escuchamos de nuestro querido Bogus. Esa era la narrativa, los modelos económicos y cómo podemos enfrentar los bloques de Asia y del Pacífico, ese pensamiento. Cuando realmente lo que necesitas es generar riqueza a través del trabajo a través de las regiones y de las vocaciones que tienen las regiones de tu país, de tu estado, de tu municipio, y respetar esas vocaciones. Había una narrativa, y no me voy más lejos, una narrativa hace un año. Hace un año el dólar estaba por arriba de los 20 y el responsable era el presidente. ¿Y qué decían los empresarios? ¿Qué decía el PAN? ¿Qué decía el PRI? Que era imposible que el dólar se estuviera controlando y que cómo era posible que el manejo del tipo de cambio se fuera a más arriba de los 20, casi 21 en algún momento, y que eso era totalmente la responsabilidad del presidente. Yo sé, y es ilógico que haya un panista honesto que diga: presidente, qué bien está trabajando, qué bueno que lo está haciendo. Es ilógico, no lo esperamos. El reconocimiento, ¿dónde viene? Bueno, el reconocimiento viene de la estabilidad que tiene el país en este momento. De una estabilidad que hace que haya inversión extranjera directa, de una estabilidad, hace un programa, me acuerdo que Carlos no le alcanzó a contestar a Bogus, pero se cuestionaba mucho la inversión directa y la consulta al pueblo, que los desarrolladores inmobiliarios, esa mafia inmobiliaria del PAN, que tanto le ha dolido a Miguel Hidalgo, que tanto le duele a Benito Juárez, que tanto le está doliendo a Naucalpan ahorita, con todos los permisos que se están desarrollando y que evidentemente están dejando al municipio sin agua, sin vías, sin calles, sobre todo por los desarrollos que están en Lomas Verdes, en Satélite. Esa mafia inmobiliaria se espantaba porque Delfina dijo: voy a consultar al pueblo. Cuando una transnacional quería invertir en Mexicali para hacer una cervecera y dijo el presidente: el pueblo no quiere, la transnacional no se fue, de ninguna manera se fue, simplemente se cambió y terminó invirtiendo en Veracruz, y ahí está, trabajando feliz en Veracruz, llevando empleo donde no había empleo, donde la conveniencia es para la gente, no para los empresarios. Y los empresarios terminan ganando porque evidentemente les va bien y es redituable seguir invirtiendo en México. Entonces es importante que seamos objetivos. Si algo está pasando bien, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Es la suma de muchos factores, sí, por supuesto, muchos que vienen del esfuerzo privado de los mexicanos que siguen creyendo en su país y en su municipio, pero muchos también, por supuesto, de extranjeros que hoy ven más rentable al país. La moneda de México va a seguir repreciándose a medida de que los efectos, y haya sido como haya sido, diría el sagrado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, alias Don Pepinillo, él lo dijo muy bien: haya sido como haya sido, la economía tiene una estabilidad que hoy mucho ayuda. Y les voy a poner un ejemplo básico. Aquel empresario que tiene su deuda en dólares o sus insumos, su producto, lo compra en dólares, en un día tuvo mayor utilidad simplemente en el desplazamiento de 19 a 17 pesos el dólar, Así de sencillo. Lo que antes no ocurría con el PRI ni con el PAN. Antes tú tenías en frontera, en aduana, un producto y te costaba al día siguiente hasta 30% más por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque obviamente tenías que venderlo en pesos y volverlo a comprar ya con una revalorización, una devaluación de tu propia moneda. Entonces, hay que decirlo, hoy tenemos insumos y tenemos una materia prima y mercancías que vienen del extranjero que al empresario mexicano le representa un mayor margen de utilidad y un menor costo. A ver, ahora sí me toca. A ver, le toca aquí Carlos. Es que aquí hay una serie de imprecisiones. Carlos y luego Bogus. Hay una serie de imprecisiones. Ahorita nos aclaras todas, mi estimado Agustín. Fíjate que este tema del neoliberalismo es bien importante. A lo mejor no lo puedo escribir como el señor, que mis respetos para mi estimado amigo Agustín, pero yo tengo algo que todo el mundo va a entender de forma muy rápida: ¿qué es el neoliberalismo? Empieza probablemente con Miguel de la Madrid, con Salinas de Gortari, está en su esplendor, y con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox.
¿Y qué es lo que dijo el PAN cuando se adhiere a todas estas políticas del PRI neoliberales, que era vender toda la riqueza nacional, dársela a los extranjeros, los bancos, las minas, los puertos, los astilleros, los aeropuertos, todo querían vender y rematar, los ferrocarriles incluido, las carreteras, todo lo vendieron, toda la riqueza del pueblo mexicano la vendieron. Y todas las reformas que hicieron, ¿y qué es lo que dijo el PAN? Dijo, ya ganamos la guerra cultural porque toda nuestra ideología ya la plasmó el PRI. Así que, mi estimado Agustín, exactamente eso es este neoliberalismo, el dejar hacer, dejar pasar, el que haya menos Estado y más salvajismo en la sociedad, el que cada quien se arregle y se rasque como pueda, y eso no puede ser. El gobierno está para poner orden y para, ya se dijo la vez pasada, tratar desigual a los desiguales. No puedes tratar, con todo respeto al señor Carlos Slim, igual que a una persona que no sabe leer, escribir, que no tiene empleo, que no tiene ningún bien y que vive al día, ¿verdad? No se puede, simplemente no puedes tratarlos igual porque no son iguales. Así que espero que con esta descripción todo nuestro público pueda entender lo que es el neoliberalismo, que es entregar toda la riqueza principalmente a los extranjeros, porque ni siquiera se entregó tanto a los nacionales, o se entregó a algunos amigos de los expresidentes, que a su vez las quebraron las empresas mañosamente, les extrajeron todo lo que tenían y después las declararon en quiebra, igual los bancos, y ahí perdimos toda la riqueza. Ahora tenemos un presidente que sí se preocupa por todos y tendremos una gobernadora que se preocupa por todos los mexiquenses, para que podamos vivir en una mayor igualdad. No estamos diciendo que sean iguales y que la riqueza se reparte y que se le quita a los ricos para darle a los pobres, eso de ninguna forma. Pero el gobierno y el Estado sí tienen la función de ir igualando de forma gradual e ir creando oportunidades para todos, no solo para los ricos, como quisieran algunos compañeros que están del lado de la derecha, que además quiero decirles que ya ni siquiera existe como tal la derecha. Hoy el tema es globalistas, que es el PRIAN, contra soberanistas, que es la 4T. Queremos la soberanía del país, queremos que México pueda tomar sus decisiones, y eso les ha costado mucho trabajo entender que el presidente que tenemos no es un presidente que se arrodille ni ante los Estados Unidos ni ante ningún otro poder extranjero. Y eso es bueno porque eso nos da dignidad como mexicanos y eso hace que respeten a México. Cuando los presidentes, el embajador de Estados Unidos los manejaba y les decía lo que tenían que hacer, ahí nadie nos respetaba. Hoy que el presidente les planta cara, les dice lo que es, les dice incluso que la DEA está pues muy asociada con los cárteles de la droga, que hoy Estados Unidos a través de la CIA y el Departamento de Estado financian a la oposición, pues sí, lamentablemente los Estados Unidos están incómodos, pero tenemos un presidente que respalda al pueblo y eso es lo importante, que la mayor parte de los mexicanos respalden al presidente y a las políticas de la 4T, hace que los Estados Unidos no puedan hacer nada más que quedarse con el coraje, y por eso queremos que el pueblo de México y el pueblo del Estado de México siga apoyando estas políticas soberanistas que van a hacer que la riqueza poco a poco vaya regresando al pueblo de México. Fíjate que me extraña mucho, Mario. Adelante, adelante. Que haya no globalistas que dicen ella. El lenguaje inclusivo es uno de los aspectos más claros de esa lógica globalista. Pero bueno, si tú crees que la señora... Un paréntesis, Delfina no es globalista, no es globalista. La inclusión de todos de buena fe, yo creo que es lo mejor. No se vale discriminar ni por sexo, ni por religión, ni por estado, ni por inclusión por temas todos económicos. Es un valor del constitucionalismo liberal en el que vuelve a todos ciudadanos. Lo que hoy en día se está haciendo, que es buscar la preeminencia de algunos sectores para imponer los intereses
y los relativismos de carácter moral de minoría sobre la mayoría, eso es justamente globalismo. Por Y eso hablé de la inclusión de buena fe. Y es lo que defiende Delfina, discúlpeme. Delfina es claramente una candidata globalista. Pero más fíjense que muchas cosas muy interesantes. Por cierto, Mauricio, vuelvo a repetirte, ya está descartada la teoría del valor trabajo. Marx la hizo descartable desde que se gobernó Cuba, la Unión Soviética, los anexionados rusos, etcétera. Pero bueno, cada quien. Miren, aquí estamos confundiendo varios temas. Miren, en primer lugar, por lo que quiero entender de su concepto de neoliberalismo, ustedes creen que el neoliberalismo es la continuación del liberalismo. El problema es que México nunca ha vivido un periodo auténticamente de liberalismo, aunque este presidente se diga liberal, más parece a un liberal francés del siglo XVIII, con sus ideas total y completamente estatizadoras, y eso es lo que es López Obrador, no es un auténtico liberal. ¿Liberal estatizador? A ver, los liberales franceses crearon el contrato social, son liberales estatizados, o sea, no son auténticos liberales, justamente lo que estoy diciendo. Yo comulgo más por razones lógicas con la escuela austríaca, justamente lo que estoy diciendo. Y en ese sentido lo que yo veo es que están definiendo dos modelos de producción, uno nacido por filósofos, que además hay que decir, Marx tiene un valor, pero no en términos de lo que dijo de economía, eso fue un fiasco, su teoría económica y su teoría social. El valor de Marx es más como historiador, no entenderíamos la concepción histórica y el estudio de la historia como lo entendemos sin el materialismo histórico de Marx. Y en otro sentido, hay un sistema de producción que se llama capitalismo, que lo crearon comerciantes. A ver, yo entiendo, eso es un sistema que lleva existiendo 300 años, no más, y evidentemente el mercado para favorecer a todos por igual, pues necesita de lo que se llama el liberalismo, del capitalismo liberal. Desgraciadamente México ha sido y sigue siendo, y con este gobierno más que los anteriores, un país fuertemente estatizado. Entonces, ¿qué pasa? Pues el capitalismo avanza, la economía es una fuerza que tiene pues, es un ente con fuerza propia, avanzó con el colonialismo, avanza también evidentemente en esquemas donde existe una estatización brutal, como es el nuestro, y evidentemente a veces algunos de los mecanismos del mercado para avanzar son, por ejemplo, la corrupción por ende crece donde hay sobreregulación. Pero a mí no me pueden venir a decir que el gobierno, la lógica económica de López Obrador fuera, salvo algunas decisiones como la que tú hablabas de Constellation Brands, que fue salvaje. Hoy tendríamos 2 plantas en México, no una en Veracruz, pues no voy a discutir ese tema de fondo. En el fondo es prácticamente igual. A ver, el problema más grave del gobierno de López Obrador es que es más autoritario que los anteriores, pero en el fondo gobierna exactamente igual. Es un hombre estatista, es un hombre que a su modo quiere volverse el gerente de las empresas, lo cual preocupa. Es muy parecido en ese sentido a Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, es muy parecido a Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, y la realidad es que todas las mañanas nos receta su neoliberalismo, su concepción de neoliberalismo, que con todo respeto, yo no veo diferencia en el manejo económico, en lo que ha hecho este señor y en lo que hacía López Obrador, lo que hacía Felipe Calderón. Y la realidad es que vamos a ver al peso bajando mientras las tasas de interés de Estados Unidos estén como están. Y eso quizás es un tema de 10, 11 meses. A mí lo que sí me preocupa, y eso sí va a ser responsabilidad de López Obrador, es la crisis fiscal que se está generando. Porque ahí está la ley de ingresos y la ley de egresos, año con año, se están presupuestando 700, 800 mil millones de pesos, más, miles de millones de pesos, perdón, casi el billón de pesos, más de los que se recaudan. Y el propio López Obrador ya reconoció la posibilidad de la existencia de esta crisis en el año 2025. Ese sí va a ser responsabilidad de su presidente, y más valdría la pena que se estuviese hablando de esos temas y no haciendo una falsa una fiesta absurda pues de un fenómeno monetario que es ajeno al país. Yo quisiera ir a una pausa y regresamos, dejamos la mesa un poco calientita de los temas y regresamos después de unos avisos de nuestros patrocinadores. Regresamos. No le cambie. Regresamos con Marco.
Regresamos con todos ustedes. Fíjense que se puso interesante la charla, esta mesa de análisis, y de nuestro segundo bloque de preguntas que tenemos más bien en el análisis, es ¿qué visión de Estado para el Estado? Y les había dejado a los panelistas una pregunta en el aire, en el pasado bloque, en el que les hacía referencia ¿qué perfil es el más idóneo en estos momentos históricos para el Estado de México? No hay más, hay dos perfiles nada más, dos visiones de Estado. Está la maestra Delfina Gómez Álvarez y está Alejandra del Moral Vela. Una está en candidatura común y la otra en coalición electoral. ¿Cuál de las dos? ¿O qué visión de Estado? Porque ya la elección es en 5 días, 6 días a más, el domingo. Entonces yo les dejaría en el aire a los panelistas la disertación en estas dos preguntas. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Mario, qué bueno que no se han ido. Y después de nuestra cápsula, esas cápsulas son como para confundir al auditorio, ¿no? Es decir, estamos hablando de la elección del Estado. Ya después platicaremos, Mario nos hará un foro para hablar de teoría económica y estaremos ahí viendo varios temas. Pero lo que nos ocupa es nuestro Estado, lo que nos preocupa es el Estado de México, y tenemos clarísimo que hay dos visiones de Estado. Una visión que representa más de lo mismo, más corrupción, más inseguridad, más abandono, mayor desequilibrio, que es sin duda ahora y por primera vez en la historia, el PRI tiene la necesidad de defender su bastión con la alianza del PRD, que ayer se agarraron a sillazos en el cierre de campaña. Es impresionante. Yo no quiero, de veras, yo le tapé los ojos a mis hijos, porque nos gusta seguir los acontecimientos políticos. Y en cuanto empezó esos actos de violencia, de una violencia brutal, de estarse tirando a matar entre perredistas y priistas, se denigra la política, le cambiamos. Es evidentemente que eso no queremos para nuestro Estado. Eso es justo lo que estamos queriendo terminar en nuestro Estado. No más violencia. Por favor, si hay diferencias entre los liderazgos, que esas diferencias no se transmitan a los simpatizantes. Ayer, entre niños, entre mujeres, entre personas de la tercera edad, entre personas con discapacidad, pasaban las sillas, se aventaban a la cabeza. Fue brutal, fue histórico, y yo creo que va a estar en nuestras memorias toda la vida, porque la campaña de Alejandra del Moral justo representó eso. El quemado en Tultepec, con pirotecnia, el desafortunado acontecimiento de una persona fallecida en Tecámac. De veras, ¿qué no pudimos tener cuidado con la gente que iba a los eventos? ¿Qué no pudimos tener una mayor seguridad, una mejor logística? Y eso retrata el nivel de abandono que se tiene en todo. Entonces esa visión debe terminar, esa violencia, esas formas de hacer las cosas a conveniencia. Imagínense que el pragmatismo es tal que se tienen que aliar entre quienes jamás se vieron como y no tienen absolutamente nada en común, y ayer lo demostraron en los hechos, para poder defender el bastión. Y la otra opción es la esperanza, la paz, el construir, el recuperar a la familia, el reconstruir a la sociedad, el recuperar a la comunidad, el recuperar los valores democráticos del pueblo mexicano, que nuevamente el pueblo mexicano tiene que tener un gobierno que lo represente. El pueblo tiene que tener a alguien del pueblo, alguien que se haya levantado como Delfina a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana en micro. No alguien que nació en el privilegio, en la comodidad, en la del moral, ahí donde no hacía falta nada. Alguien que sepa qué sabe el hambre. Alguien que sepa lo que es perder una micro y esperarse media hora para llegar 2 horas tardes después a su casa, como lo hace Delfina. Alguien que haya sido asaltada en el micro, como lo hace Delfina. Alguien que haya sido evidentemente violentada, como lo sufrió Delfina. Eso necesitamos en nuestro Estado. Necesitamos una gobernadora que entienda las necesidades y no que haya sido producto del privilegio, producto de la comodidad, y que evidentemente durante toda su carrera política
haya estado cobijada por ese poder. Hoy, ¿a quién le va a servir? A sus amigos. Ahí están las fotos con Peña, ahí están las fotos con Videgaray, ahí están las fotos con Del Mazo. Su cercanía con Enrique Peña Nieto es total, es absoluta, y evidentemente, por favor, o sea, en verdad, valoremos esas pequeñas señales que nos dan y que nos dicen quiénes son las personas y qué es lo que quieren. Porque una persona que está inspirada en la violencia, que su discurso es agresivo, confrontativo, visceral, psicoemocionalmente altivo, es una persona que tiene perfectamente claro que no va a servir. Vayamos con quien mejor represente al pueblo, que es Delfina. Vayamos con quien realmente represente las causas, que es Delfina. Y vayamos con Morena el 4 de junio para evidentemente darle al Estado de México un gobierno que sirva, que funcione, que dé resultados. Gracias, gracias. Le concedemos el uso de la voz a Carlos Alberto Trujillo Anel. Bueno, pues mi estimado Mau explicó muy bien este tema. La verdad es que lo que necesitamos, como he dicho y no me cansaré de decir, es que haya un Estado de Derecho, que la ley se respete. Y dentro del margen y del marco de la ley, cabemos todos. Puede haber orden. México no tiene un problema de leyes, tiene un problema de aplicación de leyes, que el PRI y el PAN nos acostumbraron tantos años y por generaciones a vivir en un tema al margen de la ley, en buscar, intentaban siempre enredar todo para que al final de cuentas los ciudadanos fuéramos extorsionados. Esa visión es la que tenemos que cambiar, y créanme que esta visión le va a servir a todos, no solamente al pueblo, a los empresarios, el que la ley se respete, el que tengan una seguridad de que si hacen las cosas dentro del dentro de la ley, dentro del marco de la ley, sus negocios van a funcionar bien. Obviamente, los empresarios que son los que están muy cerca del poder, que están acostumbrados a violar la ley, a no pagar incluso impuestos, buscar cómo evadir impuestos, obviamente, bueno, pues ahí sí no se les puede ni ayudar, porque sabemos que una de las políticas de la Cuarta Transformación es que todo mundo pague impuestos. En este país, los ricos de a de veras no pagaban impuestos. No me refiero a la clase media, media alta, que los tienen atoradísimos a todos, siempre los han tenido así. No, me refiero a las personas realmente ricas de este país, estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Y por eso hay tanta molestia de algunos sectores empresariales fuertes. Otros ya lo aceptaron y saben que a final de cuentas así ganamos todos, que el gobierno tenga los recursos suficientes para dar buenos servicios, para dar seguridad, pero siempre todo dentro de la ley. Eso es lo fundamental, mi estimado amigo, que la ley se cumpla en este Estado de México, que hoy es la ley de la selva. Hoy te agarra un policía, sabes que te va a extorsionar, te llega un inspector a tu negocio, sabes que te va a extorsionar, y de cualquier tipo, de los que verifican protección civil, de los que verifican medio ambiente, de los que verifican salud, de los que verifican lo que quieras verificar, sabes como empresario pequeño, mediano, que te van a extorsionar. Eso tiene que cambiar, y eso va a hacer que el Estado de México vuelva a florecer. Si hoy es el estado o de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto del país, pues seguramente va a más que duplicar esto, va a hacer que la economía crezca, porque además se empareja con las políticas de nuestro señor presidente, que ha hecho que México sea uno de los países más atractivos para la inversión privada. A pesar de lo que digan, la inversión privada en empresas, en fábricas, en todo está llegando a México como nunca había llegado, y en todo el mundo están a la expectativa de que México está creciendo y va a crecer, y nadie se quiere quedar afuera. Por eso es que está llegando tanta inversión privada a México. Solamente que bueno, pues los compañeros del PRIAN, pues obviamente como ven que no van a poder ganar esta elección, porque ni siquiera han dicho algo de la candidata Alejandra del Moral, nos la hemos pasado en esta mesa, compañeros, diciendo cómo va a gobernar y qué es lo que va a hacer la maestra Delfina, porque incluso ellos mismos saben que la maestra Delfina va a ganar este 4 de junio. Solamente no hay que dejar de ir a votar.
no sea que nos vayan a salir con una sorpresa. Gracias. Sí, adelante, licenciado Marco Antonio Santibáñez. Mi querido amigo Charlie, referente al tema, fíjate que yo creo que el 80 o 90% de los empresarios somos empresarios formales, serios y que cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales. Sí, efectivamente, los grandes corporativos buscan quizá algunas estrategias que están dentro de los marcos legales, pero créeme, el empresario siempre, y más el naucalpense, estamos acostumbrados a ser muy organizados y obviamente cooperativos, como yo te decía hace rato que tratamos de hacer una cuenta tripartita, pero la verdad es que sí estoy de acuerdo en algunas políticas del gobierno federal que han traído grandes inversiones, han traído grandes consorcios, pero también es como te digo, es la parte que luego muchas veces a mí me genera una contradicción, porque ¿qué ha pasado? Traemos grandes corporativos, pero por ejemplo, yo creo que en materia energética de sustentabilidad tenemos todavía mucho que aprender, tenemos mucho que aportar. Ahorita tenemos una necesidad como sociedad y como empresarios y ciudadanos de tener una conciencia en el medio ambiente, de una conciencia de ser autosustentable. En cuanto a compañeros desarrolladores, entre cuanto compañeros del gremio de la construcción, en cuanto gremios del tema de la producción, transformación, todo eso. Naucalpan es un pueblo manufacturero, 100%. Nosotros generamos el 9.5% del Producto Interno Bruto de toda la República, el Estado de México, y en Naucalpan específicamente el 17%. Entonces, aquí también hay otro tema que a mí sí me gustaría poner en conciencia de nuestro público televidente, es exactamente cuál es la mejor candidata, que esa es la pregunta. La mejor, aquí yo creo que es un tema específico de cada ciudadano, que tenga el valor y la conciencia de qué es lo que más le conviene en función a lo que vive en su día a día. Es cierto, para entender lo que le falta a nosotros, por ejemplo, nosotros como empresarios, también hay algunos que tenemos historia que hemos pasado siendo de familias comerciantes y tenemos mucho el sentir humano de lo que pueda ser subirte a un transporte público y más allá de eso, no sabes cómo nos parte el corazón, por ejemplo, que llegues a tu planta y que veas para que lleguen a tus instalaciones que por falta de una infraestructura de un tema de red hidráulica, pues que caigan en hoyo, luego me los bañen, ya llegaron asaltados, no hay iluminación. Esas son cosas importantes que nosotros tratamos también de aminorar las cargas también para el municipio, pero más allá de eso, ¿qué es lo que le conviene a la gente? A la gente le conviene, de verdad que como nunca, creo que yo he escuchado ahora a toda la gente un tanto polarizada, pero también más interesada en un afán de enterarse qué es lo que sucede y con una responsabilidad cívica de cada uno de nuestros ciudadanos en escuchar cuál es la propuesta que más les convenga. ¿Cuál es la propuesta que tú escuchaste que va a proponer? Tema de guarderías, tema de escuelas de tiempo completo, tema de regionalizar la economía, entonces todo eso, al final, yo creo que eso sí, en el tema del empresario, que somos más apartidistas, sí existen maneras muy claras de propuestas de uno y de otro, pero realmente también ser honestos y también aquí la única manera de que podamos salir todos en conjunto es trabajando, estudiando, porque la seguridad va mucha en función a toda la deformación social que tenemos por falta de educación y de pobreza. Yo nada más, lo que yo sí me pone mucho tema de preocupación es que en Naucalpan éramos 325,000 pobres, ahora somos 378,000. Esas son de las cosas que tenemos que aprender. También tenemos que tener problemas muy específicos para garantizar a la gente más vulnerable un tema de cuando menos tengan una manera digna
de sustento alimenticio. Esa es la parte que yo creo que pongo yo en consideración, y pues este 4 no hay que dejar de votar por quien ustedes quieran, pero háganlo. Qué bueno, se le concede el uso de la voz a David Agustín Belgoder. A mí me parece que no podemos poner una serie de características a un candidato. Me parece que el decir que esté en la micro, que haya sido asaltado, que haya sido humilde, me parece que es un argumento 3 veces falaz. Es una burla, es un hombre de paja, uno. Me parece que es de total y completamente falsa asociación, y me parece que cae en la falacia nómina. Y lo digo con total seriedad, no es clasismo. Porque en el gobierno deben llegar los más aptos, y claro que es importante que quien gobierne conozca las necesidades del pueblo, pero también es importante que tenga instrucción, que tenga una trayectoria, sobre todo una trayectoria limpia en el servicio público, y me parece que esos elementos no nos los da una persona que falsificó su tesis de maestría, y no nos los da una persona con los señalamientos tan claros de corrupción que ha tenido en todos y cada uno de sus puestos Delfina Gómez. Y por supuesto que existe una propuesta de desarrollo regional, en el caso de Alejandra del Moral. Qué bueno, ojalá gane el día que gane Alejandra, que no va a ser Delfina la gobernadora, porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos los mexiquenses? Que no somos el sureste del país. Y estos señores nada más gobiernan para una región de México y no gobiernan para todo México. Y por cierto, tú decías que los problemas no se resuelven en un solo día. Tu presidente aseguraba que llegando al poder iba a tener sentados a todos, iba a hacer un acuerdo de paz y se acabaría la violencia en un día. Después pasó a 6 meses, después pasó 1 año, y hoy en día el gobierno del señor López Obrador va a acabar con 211,000 muertos dolosos durante su sexenio. Pero bueno, ese es un dato nada más, meramente, digamos, cultural. Pero a mí me parece que lo más importante, insisto y lo vuelvo a decir, es lo que nos ofrecen en términos de modelo las candidatas. A ver, vamos a empezar a repetir las ofertas electorales de los panfletos. Vamos a ver que casi todas se parecen. Iban a rescatar Lerma, iban a rescatar Madín, ya se ofrecieron a relocalizar, a reperforar, a recondicionar pozos, y en ese sentido las propuestas van a ser muy parecidas, y vamos a crecer el C5, y vamos a tener más patrullas, etcétera, 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 etcétera. Pero insisto, a mí lo importante es cómo van a operar en términos democráticos y en términos políticos la labor del Estado de México. Yo insisto, por eso vuelvo a preguntar, ¿se va a comprometer Delfina Gómez a respetar al Poder Judicial Estatal? ¿Se va a comprometer a no cooptar al Poder Legislativo del Estado de México, como lo ha hecho el señor presidente? Eso lo va a hacer. ¿Se va a comprometer la señora Delfina Gómez a reconocer el resultado el día que pierda, el día domingo que pierda? ¿Se va a comprometer Delfina Gómez a actuar de modo total y completamente democrático, sin trastocar las instituciones? ¿Se va a comprometer Delfina Gómez a robustecer el sistema estatal anticorrupción? No como ha pasado a nivel federal, y ahí tenemos el ejemplo del INAI. Me parece que eso es lo más importante, lo que deben de entender todos los mexiquenses a profundidad de las propuestas, porque el panfleto nos dice exactamente lo mismo. Insisto, muchas de las propuestas que hacen ellas dos como candidatas, pero también las que se hacen ahorita, por ejemplo en Coahuila, pues son propuestas que te hace cualquier candidato. Aquí me parece que lo importante es que nos hablen del modelo de gobierno y de lo que está pasando. Miren, ya vivimos hace unas semanas la regresión más grande en el legislativo mexicano, parecía el Bundestag, el cómo hasta en el Senado mexicano se pasaron 20 reformas en un promedio de 10 minutos cada una. Fue algo que verdad de dar miedo. Ya estamos viviendo el periodo de las expropiaciones y el periodo de las tomas temporales de vías férreas, sin previa negociación. Ese tema tiene 2 vertientes para verlo. Yo diría que una, Mauricio, sería la jurídico-moral, que definitivamente el expropiar
es inmoral, y te voy a poner un ejemplo y también incluso el ocupar de modo temporal. Yo siempre he dicho que para ver la moralidad de un acto que hace el Estado, lo podemos trasladar a lo que harían dos personas, dos entes, tú y yo transando. Y cuando de transar hablo de transacción, no de robar. Bueno, si yo te rentara y porque no me gusta lo que está pasando, me metiera a tu casa con lujo de violencia y te sacara, tú tendrías todo el derecho a demandarme e incluso llevarme a la cárcel. Bueno, esa es la inmoralidad del acto. Pero en el segundo aspecto, entendiendo que estamos en un Estado, entendiendo que existe la utilidad pública, lo cual también hay que decirlo, cuando un gobierno es autocrático, corre más riesgo de cualquier capricho ser considerado de interés público, viene la afectación que tiene a la inversión, y prueba de ello es que ya se cayó la operación de Citibanamex. Bueno, se cayó la operación, incluso ya no lo piensa vender hasta después de 2025. Evidentemente se cayó por eso, evidentemente, lo evidente no voy a discutir. Pero independientemente de eso, a ver, pero independientemente a eso, lo que es una realidad es que es gravísimo que no se respeten hasta las leyes no escritas. Y una de las leyes no escritas, porque eso evidentemente se desprende del constitucionalismo francés, donde la propiedad originaria es del Estado y a ti nada más se te transfiere, y en consecuencia el Estado sus límites, sus modalidades las establece y las plantea como quiere. Bueno, independientemente a eso, una regla no escrita es que no puede haber un acto de despojo de este tipo sin haber una negociación previa. Y aquí el Estado mexicano, reconocido por el secretario de Gobernación, dijo, tomo y después negocio. Eso es gravísimo y eso es lo que los mexicanos y los mexiquenses no podemos caer. Bueno, antes de... muy bien, muchas gracias. Una alusión, una corrección, sí. Una alusión para podernos ir al último bloque. Adelante. Sí. No, es muy importante. A ver, muchas de las operaciones bursátiles se dan justo en el escenario de la especulación. Hoy vemos, por ejemplo, Grupo México revalorizado en su costo unitario de acción, y obviamente a Germán Larrea le convino esa operación, pierde 2 días y gana 3 días la recuperación del valor accionario original, antes incluso de la propuesta de Citibanamex. Y segundo hecho concreto. Citibanamex maneja sus tiempos de acuerdo a conforme se va valorizando en bolsa y sus propios proyectos. Está aplazando 2 años la oferta, el ofrecer su banco en México, y eso le asignó y le hizo ganar inmediatamente valor en la bolsa. Entonces, así se manejan las operaciones, es algo muy común, se baja y se sube todos los días, se gana o se pierde todos los días, y Germán Larrea lo ha jugado toda la vida y lo venía jugando con la autorización de los gobiernos priistas. Ahora, una gran diferencia que tú como público debes tomar en cuenta. Germán Larrea es responsable de la muerte de muchos mineros en un siniestro en la mina de Conchos, y luego también es responsable de la contaminación más grande que se haya tenido por una falta de control respecto a los flujos de enfriamiento y que contaminaron ríos. Ni PAN ni PRI dijeron nada, Hoy los escuchas ofendidísimos y desgarrándose las vestiduras porque el Tlatuani mayor Germán Larrea acaba de ser ahí. No, a ver, seamos serios, el señor es un hombre de negocios y todos los días está haciendo negocios y todos los días transacciona en millones de dólares. Y eso, las operaciones no le dieron absolutamente ninguna pérdida. El Estado mexicano tomó el control de una concesión, tal como lo establece la ley, de una concesión porque es estratégica, porque el PRI y el PAN le habían entregado a Germán Larrea una de las mayores rutas comerciales por encima del Canal de Panamá. Eso no puede estar privatizado en nuestro país, y en ningún otro, lo estarían privatizando. Entonces, seamos serios, en verdad, lo que nos une, independientemente quienes viven en el error y están en el PRI y en el PAN, quienes estamos en el acierto en Morena y PT, nos une finalmente México, nos une nuestro país, ese es nuestro apellido. Al final estamos cobijados
por la misma soberanía nacional, al final somos mexicanos. Y yo creo que algo de lo que tenemos que tener en común siempre es que nuestra patria va primero por encima de quien sea. Entonces, nuestro país es primero, y si alguien está cuidando al país, así llega a ser panista, hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es para beneficio de mi país, no de los empresarios como se venían haciendo antes. Yo nada más quiero hacer unas correcciones, si quieres tú cierra. Mira, a ver, a mí no me importa objetivamente que sea Germán Larrea. A ver, si el señor tiene que pagar por el daño ambiental que ha generado, que pague. A ver, insisto, si tiene que pagar, que pague, y ojalá lo hagan pagar, y ojalá, a ver, oye, y ojalá lo hagan pagar, porque yo he escuchado que van a meter a no sé cuántos en la cárcel, que van a acabar con corrupción, y no he visto más que un espectáculo vergonzoso como es el caso de Lozoya. Oye, y déjame decirte una cosa que es importante, porque además yo no te interrumpí. Pero además te quise una cosa que es importante porque no te interrumpí. Mira, independientemente a eso, a ver, aquí lo grave, fíjense cómo se dio el tema. Porque evidentemente son hombres negocios y no van a perder por la amenaza de un presidente, eso es real. Pero la realidad es que el señor presidente había 5 tiradores y de repente dijo, y para el Estado mexicano son 2,000 millones de pesos de impuestos a la mala. Bueno. Aún así, subsistieron 2 tiradores en la operación. Posteriormente, llegó y dijo, yo autorizo que sea Germán Larrea. Puta, como si el presidente de la República tuviese que autorizar quien compre un banco. Oye, es el presidente, es el encargado del Poder Ejecutivo, no es el dueño del país. Es gravísimo el simple hecho que un presidente de la República diga, yo lo autorizo a comprar un banco. Nada más por ese simple acto, Que no pasó. No, sí lo hizo. ¿Cuándo? Fue público. Él dijo, yo autorizo a Germán Larrea con la compra y tiene todo mi beneplácito. Estuvo reunido, ahí está la mañanera, están los videos de la mañanera. Así fue. Y estuvo reunido con él días. Y luego dices, tomó una instalación estratégica. A ver, la minería es una actividad estratégica en el país. Se concesionan porque hay concesiones de todo y en consecuencia pues se tiene que usar el espacio de la vía férrea. Es el equivalente a lo que sería entre personas un arrendamiento. Tú no puedes desentenderte de un arrendamiento sin una negociación previa y sin una resolución en juzgado. Bueno, aquí vía decreto, con el uso del ejército y sin previa negociación, se le despojó a Larrea de la vía férrea, independientemente que Larrea sea el hombre más ético, no lo sé, eso no me importa, eso lo tendrán que juzgar los distintos gobiernos y los distintos juzgados. Aquí el problema es grave, es que un presidente de la República tenga que decir, este es el bueno para comprar un banco. De ahí partimos ya de un tema donde, perdóname, eso nada más se ve en ¿cómo se llama? En la Venezuela madurista, se ve ¿cómo se llama? En la Cuba castrista y en la Unión Soviética, pero bueno, a ver, insisto, y por eso lo dije muy claro, dentro de lo inmoral que es la expropiación, debe ser siempre el último recurso. No puedes tú hacer una ocupación. Si tú lees la ley de expropiación, en su artículo 3 y 4, la ocupación temporal surte exactamente los mismos efectos. Claro que sí, pero bueno, insisto, lean el artículo 3 y 4 de la ley de expropiación. Bueno, yo nada más quisiera 2 puntos que se tocaron importantes. Uno es siendo objetivo en el punto de lo que es una concesión. Efectivamente, el tema aquí, ¿sabes cuál es el tema que yo sí debatería? Es no tanto el fondo, sino la forma. Sí tiene, a mi punto de vista, el señor presidente sí tiene toda la razón en hacerlo. Lo que creo que no está bien es la forma, porque el fondo sí tiene totalmente un raciocinio, a lo que decías, Mauricio, viene con un raciocinio en beneficio a la nación, pero creo que se equivoca en la forma. Entonces creo que esa es la parte que luego, esa sensibilidad es la que muchas veces es lo que a nosotros como ciudadanos y empresarios nos gustaría entender, o nos gustaría que sí se guardaran esas formas, porque una concesión, ¿qué es? Una concesión es la invitación de un gobierno a que tú aportes e inviertas en una situación de un recurso que tú no tienes. Entonces, nada más salvaguardando el tema, más allá, como decía David,
si está bien, si incumplió con la ley, si incumplió con normas ecológicas, si cumplió con normas de la Secretaría del Trabajo, esas se deben de ventilar en cada una de sus áreas y en cada una de sus responsabilidades. Y la otra que se me pareció demasiado importante, y creo que no habíamos tratado, es en el tema del respeto a exactamente a nuestras autoridades judiciales, que se tienen que prevalecer, porque hoy por hoy el ciudadano tiene miedo porque siente que la impartición de justicia no es ni pronta, ni expedita, ni justa. Entonces, esa parte de salvaguardar los derechos que tenemos como ciudadanos, como mexiquenses, como mexicanos, eso es algo muy importante, que tenemos que tener la seguridad de que no seamos violados. Eso. Ok, bueno, nos vamos a una pausa y regresamos para nuestro bloque final y nos vemos, regresamos. Pues regresamos a nuestro último bloque de esta cuarta mesa de análisis, Decisión 2023, Estado de México, sucesión gubernamental. Y yo quisiera, ya para cerrar este bloque, concederle el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Santibáñez. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues es nuevamente un llamado a todos ustedes a la reflexión, a que este próximo domingo 4 hagan valer lo único valioso que podemos tener nosotros como ciudadanos, como empresarios, como estudiantes, como vecinos, como amigos todos, es nuestro voto. El voto es nuestro único elemento, arma que tiene común de los ciudadanos para poder hacer valer nuestro derecho a una democracia, de lo que queremos y de lo que necesitamos. Creo que es un tiempo muy importante, que estos días que son pues ya más tranquilos, para que ustedes puedan en casa, en el trabajo, en el camino, en el transporte, donde se encuentren, momentos de reflexión para tener un importante llamado de conciencia a ustedes y a su familia, de qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, qué es lo que ocupan en sus casas, qué es lo que diario les duele y quién es el candidato que les va a llenar esas expectativas, en función a todos los representantes. Tengo el honor de estar aquí con mis amigos y cada uno de ellos que nos representan y nos guían aquí en Naucalpan día con día. Bueno, pues ellos de igual manera los escuchen y sobre todo de una manera consciente lleguen a un punto donde el voto nuevamente es la única forma y elemento de que lleguemos a tener un tema democrático. Otra de las cosas importantes es que sí, el pueblo es cada vez más consciente, el pueblo es inteligente, el pueblo, quiero creer que sí tenemos memoria, que sí tenemos compromiso y sí debemos de exigir a todos y cada uno de nuestros representantes los resultados de lo que nos prometan y nos digan. Por favor, salgan a votar este próximo domingo. Le concedemos el uso de la voz al maestro Mauricio Aguirre. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pues el próximo 4 de junio se llevará a cabo un juicio de la historia. Estarán sujetos a la historia ese pasado de corrupción, de inseguridad, de violencia. PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza estarán en ese banquillo de los acusados. Y tú como ciudadano mexiquense, tienes la enorme oportunidad en esa intimidad que da la urna, en esa intimidad que da la mampara, de una vez y por todas sacar a los que nos han hecho tanto daño y enviarlos al basurero de la historia y construir una nueva y mejor historia para ti y para tu familia. No hay nada más democrático, no hay nada más igualitario que la democracia. El voto es el mismo, el derecho es el mismo, la oportunidad es el mismo para el que más o para el que menos tiene. Si llega Carlos Slim, no le van a dar 2 boletas, vale una boleta. Si llega el regidor Bogus, no le van a dar 2 boletas, le van a dar una boleta. Si llegamos las personas que somos humildes del pueblo y llegamos a votar, nos van a dar una boleta, no nos van a dar 2 boletas.
nos van a dar una. Todos, es el único acto en el que todos somos iguales y todos valemos lo mismo. Si llega un güerito ojo verde alto de 2 metros 20, no le van a dar 2 boletas, le van a dar una boleta. Entonces aprovechemos ese acto de igualdad que nos da la democracia, esa oportunidad que nos da la historia del Estado de México para construir una nueva y mejor historia. Yo sé que estos días van a llegar a tu casa y te van a decir que ya se van a portar bien. Yo sé que van a llegar a decirte que ya no van a robar, que ya no va a haber inseguridad, que ya no va a haber corrupción. Pero decía mi abuelo que changos viejos no aprenden maromas nuevas. Entonces aprendamos de la historia, aprendamos de lo que ha pasado y demos a nuestros hijos un mejor futuro. Muchas gracias, maestro Mauricio. Le concedemos el uso de la voz a David Agustín Belgoder. Bueno, aquí un gusto platicar con todos ustedes. Espero que ahorita alcances el micro con tanta humildad que te caracteriza. Y bueno, yo invitarlos también a votar, entender que este es un ejercicio importantísimo, porque esto está el futuro del Estado de México, pero también definimos el futuro de la elección de 2024 en este ejercicio. Estamos viendo un candidato, el presidente de la República, que tiene todo el poder, que tiene todo el ejercicio presupuestal, usando toda la caballería contra una mujer que es valiente, que ha tenido puestos claves en el gobierno, que siempre los ha desempeñado de modo correcto y ético, y que seguramente es la persona que mejor puede tomar las decisiones en el gobierno del Estado. Tenemos por un lado un presidente de la República que mandó a una candidata a la que no dejan hablar, no dejan entrevistarse, no dejan posicionarse, no dejan hacer nada con libertad, versus una candidata que tiene sus propias ideas y que hace sus propias propuestas. Tenemos por un lado una visión retrógrada de los años 40, donde el Estado puede meterse en todo sin ningún límite, y por el otro lado tenemos una visión de futuro. El amigo que teníamos no era perfecto, la verdad es que tenía muchos errores y no teníamos los crecimientos económicos que quizás quisiéramos, pero hemos tenido puro retroceso económico desde que cambiamos este modelo. Me parece que es muy importante ver de fondo las propuestas más allá del panfleto, que son sin duda alguna las más importantes. Hace años se nos decía que iban a cambiar el régimen del gobierno, pero nunca se nos dijo que iban a intentar destrozar la república, la democracia, las instituciones. Todos pensábamos que se hablaba de régimen solamente en el cambio de algunas reglas. Hace años se nos decía que se iba a acabar con la delincuencia de un solo golpe, que los arroz y no balazos sean la respuesta. Hoy en día México está lleno de sangre. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Si queremos más de lo que estamos viviendo y venezualizarnos, porque es lo que está pasando con este país, o si ciertamente con los defectos que tenía el pasado, de menos tener ese punto de partida. Es cuanto, y es un gustazo haber compartido la mesa con ustedes. Gracias. Adelante, Carlos Trujillo Anel. Muchas gracias. Pues miren, este 4 de junio vamos a estar ante la disyuntiva de poder cumplir el refrán que decía que no hay mal que dure 100 años, aplicándolo a que este régimen que ha habido del PRIAN en el Estado de México va a durar 100 años o lo acabamos de tajo. Y hoy sabemos por las encuestas que la maestra Delfina pues va requete bien y va más de 20 puntos arriba, se va a ganar la elección siempre y cuando todos los ciudadanos de buena voluntad salgan a votar este 4 de junio y voten por el cambio de régimen en el Estado. Y en este sentido sí quiero hacer un reconocimiento, porque incluso se ha visto en las calles, estábamos acostumbrados siempre a ver un PRI que salía y compraba los votos, compraba la conciencia, daba dinero desde medio año antes tranquilamente para las elecciones a gobernador, y en este sentido no ha habido dinero. Creo que el gobernador es un demócrata y más bien veo que el PRI es el que va, el PRIAN o el PRI, no sé si el PAN, van a aceptar la derrota este 4 de junio y vamos a poder ahora sí dar la vuelta a la historia, dar la vuelta a la página, iniciar una nueva historia, un México ahora sí democrático,
un México con un nuevo régimen de partidos, un México realmente ahora sí democrático. El horizonte se abre esplendoroso a este país, créanme, con un presidente, una gobernadora como lo va a ser la maestra Delfina, que ama a su pueblo. Vamos a llegar muy lejos, porque México tiene todo para ser una nación muy rica. El Estado de México tiene todo para ser un estado riquísimo, donde todos podamos vivir de forma decente. Hasta hoy no lo ha sido. Este país, este estado han sido mal gobernados, por decirlo menos, y sabemos que a partir del 15 de septiembre, cuando tome posesión la maestra Delfina, esta historia va a comenzar a cambiar. Sabemos que no puede ser de un día para otro, pero vamos en la 4T a pasos muy acelerados para cambiar la historia de este Estado de México. Y bueno, pues este 4 de junio, la maestra Delfina, todos los mexiquenses de buena voluntad, la vamos a llevar al gobierno del Estado de México y por fin vamos a ver hacia el horizonte la luz. Qué bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestro auditorio, agradecer el favor de su atención, nuestras diferentes plataformas digitales que están en Veamos México, y sí, invitarlos a todos los electores, a todas aquellas personas que están en edad para votar, que salgan a votar, que hagan democracia, que desde temprano salgan, se formen y decidan quién para ustedes es la mejor candidata, la mejor propuesta para gobernar este grandioso Estado de México, esta patria chica que de verdad adolece, le hace falta muchas cosas, pero también es un Estado exitoso. Y sí, no nos queda más que despedirnos de todos ustedes, saludar a nuestro auditorio que está aquí en nuestro estudio, muy contentos, muchas felicidades y muchas gracias por haber venido aquí al estudio de Veamos México, y informarles que el día de mañana, en la noche, también tendremos una entrevista con José Adolfo Murat, que viene en su calidad de aspirante a la gobernatura del Estado de México sin partido. Muchos le llaman aspirante ciudadano, pues todos son ciudadanos, pero platicaremos una charla interesante. El próximo miércoles igual, en la noche estarán con nosotros en una mesa de análisis unas regidoras del PRI, del PAN, de Morena, aquí de Nueva Alianza, compartiendo también con nuestro auditorio esta visión de Estado para el Estado de México. Pues no nos resta otra que despedirnos de nuestro auditorio. Hasta mañana, en la noche nos estaremos viendo.